Estamos en nuestra serie de exposiciones de la carta a los Efesios. Este es nuestro tema número 22 y hoy vamos a ver esta enseñanza, hermanos. Yo le he titulado las aplicaciones personales de la vida cristiana. Y hermanos, déjenme anticiparme a lo que esto puede provocar en tu corazón, porque a la hora de yo estar escudriñando estos temas, a la hora de estar estudiando este tema, estos textos, fui duramente confrontado, duramente. Dios sabe, hermanos, yo estoy delante de Dios, yo no estoy mintiendo. Yo tuve que hacer un alto cuando yo estaba estudiando el versículo 25, versículo 26, para hacer un alto y decir: Señor, perdóname, porque somos muy fáciles de hablar y no cumplir. Y saben una cosa, hermanos, es tan terrible que hoy no se pueda confiar en los llamados cristianos. Es tan terrible. Y no quiero, a veces me siento como un papá, a veces hago una comparación entre la formación de mis hijos, cuando estoy como aconsejándolos, he tenido que ser un poquito como tratar de escucharlos en amor, y luego cuando respondo, siento que respondo con cierta dureza y digo: tengo que cambiar esa parte, no quiero que mis hijos se sientan atrapados por la dureza de mi carácter, porque soy estricto, porque soy cuadrado, porque soy esto. Y luego veo a mis hijos, cómo ellos reaccionan, digo: ahí estoy yo. Porque nuestros hijos aprenden más por ejemplo que por instrucciones. Y entonces no quisiera, a través de esta enseñanza, que te fueras al extremo de condenarte y decir: estoy perdido, porque ese no es el propósito. El propósito es hacernos reflexionar, llevarnos delante de Dios, pedir perdón por nuestros pecados y refugiarnos en la gracia. Pero de antemano te digo, es un tema que debería confrontarnos, porque nosotros somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a leer Efesios capítulo 4, a partir del versículo 20 hasta el versículo 32, aunque nuestra enseñanza estará basada solo del versículo 25 al versículo 29. Efesios 4, versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias en este tiempo por tu misericordia, porque nos has permitido venir delante de ti, Señor,
somos enormemente privilegiados, porque siendo santo, 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 y nosotros siendo débiles, siendo pecadores, no caemos muertos delante de ti, Señor. Siendo tu fuego consumidor, nosotros, Señor, podemos estar delante de ti solo por tu gracia. Pero porque estamos en Cristo, porque nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo, con Cristo en Dios. Señor, esa es la razón por la cual nosotros podemos presentarnos ante ti. Pero Señor, necesitamos en este tiempo que quites de nosotros toda distracción, que nos ayudes a poner atención en lo que tú hoy traes a nuestra vida. Padre, ayuda a este débil predicador, ayúdame, ayuda, Señor, a que sea fiel, ayuda, Señor, porque necesito, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo para poder predicar este sermón y, Señor, para poder predicar estos textos que me has permitido estudiar previamente, Padre. Ayúdanos a todos, Señor, y por favor, trae un despertar a nuestros corazones, a nuestros espíritus, un avivamiento, Señor, de tal manera que nosotros podamos en verdad, Señor, poner por obra tu palabra. Mi Dios, quiero ponerme en tus manos y poner la vida de tu pueblo también, Señor, en Cristo Jesús. Amén. En enseñanzas pasadas, hermanos, vimos que Pablo nos enseña que los creyentes han sufrido un cambio tan profundo en su ser interior, de tal manera que ya no pueden vivir en la vanidad de su mente como los otros gentiles. Recuerden que los otros gentiles eran aquellos hombres o aquellas personas que también habían escuchado el Evangelio, pero que no quisieron nada, ¿sí? Entonces ya no viven en la vanidad de su mente como los otros gentiles, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. A esto le llamamos en una enseñanza una vida sin Cristo. Pero ahora, hermanos, es todo lo contrario. Por la obra que Dios ha hecho en cada creyente, al haberlo librado de la muerte, de la culpa del pecado, y al haberle dado a su Hijo para que more en él por medio de su Santo Espíritu, ha de vivir de acuerdo a esa realidad o realidades que Dios ha hecho ya en el momento de nuestra conversión. Ya hemos sido creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. A esto le llamamos hace 8 días la vida nueva en Cristo. Puesto que esto es una obra, hermanos, que Dios ya ha comenzado en todos los que creen en su nombre. El Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Y Pablo nos enseña, hermanos, una notable diferencia entre el antes de venir a Cristo y el después de haber venido a Él. Y como decíamos el domingo pasado, haber creído en Cristo, hermanos, es mucho más que saber algo acerca de Él y de sus enseñanzas. Es conocer a Cristo. Es conocer a Cristo a través de la oración, a través del estudio y la meditación de su palabra, es decir, a través de una relación íntima de amor personal con Cristo. En otras palabras, no es lo que nosotros hacemos para amar a Cristo, es lo que ha hecho en nosotros y permaneciendo en Él, conociendo la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de su amor por nosotros, que nosotros podemos amarle a Él. Pero no es lo que hacemos, es la obra de Dios en nosotros. Ahora bien, hermanos, tratar de despojarse del viejo hombre es una obra
netamente divina, puramente divina, tratar de despojarse del viejo hombre, cambiar la manera de pensar y vestirse, hermanos, del nuevo hombre según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Escuchen, sin la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, no solo es legalismo, es imposible para todos los hombres. Voy a repetir eso otra vez. Tratar, hermanos, de despojarnos del viejo hombre, tratar de vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, sin la obra regeneradora del Espíritu Santo, hermanos, no solo es legalismo, es imposible, porque es una obra de Dios. Porque es precisamente por Cristo en cada uno de nosotros que podemos experimentar esa realidad y vivir de acuerdo a su voluntad. Despojarse del viejo hombre, hermano, y vestirse del nuevo hombre son manifestaciones externas de una obra interna. Es algo que Dios ha hecho en nosotros. En otras palabras, despojarse del viejo y vestirse del nuevo hombre es la forma de demostrar visiblemente la realidad del nuevo nacimiento. Porque lo que viene después, hermanos, en los textos siguientes y que vamos a estudiar hoy, y que Pablo dice que debemos hacer como la manifestación de lo que somos en Cristo, no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Es Cristo en nosotros y a través de nosotros quien hace esas cosas que vamos a estudiar. Es por eso que Pablo no nos deja en el plano general de lo que significa estar en Cristo, sino que ahora Pablo va a mostrarnos los ejemplos prácticos, tanto en su aspecto positivo como negativo, de lo que realmente es haber sido regenerado. Y antes de pasar, hermanos, a nuestros textos, es importante precisar dos cosas. La primera, hermanos, es que la conducta que Pablo destaca en los textos que vamos a estudiar en el día de hoy, las conductas o la conducta que Pablo destaca de las prácticas visibles de quien han sido redimidos por la sangre de Cristo, no deben practicarse solo dentro de la iglesia, sino que deben ser practicadas también para con aquellos que no conocen a Cristo, es decir, para aquellos que aún no han sido salvados. Y segundo, estas prácticas, hermanos, no son obras para lograr la salvación, sino que son obras que evidencian la salvación. ¿Quieren que repita eso otra vez? ¿O quedó claro? ¿Sí? Ok. Vamos a precisar dos cosas. La primera es que la conducta que Pablo destaca de estos textos que nosotros vamos a estudiar, de las prácticas visibles de quien ha sido redimido por la sangre de Cristo, no solo deben practicarse entre nosotros los cristianos, sino que el mundo debe saber que nosotros practicamos ese estilo de vida. ¿Sí? Segundo, estas prácticas no son obras de salvación, son evidencias de salvación. ¿Estamos de acuerdo? Ok, es por eso que Pablo empieza diciendo, por lo cual, porque son prácticas que no solo se deben de llevar a cabo aquí, y son prácticas que no son para ganar el favor de la salvación de Dios. Por eso Pablo comienza diciendo en el versículo 25, por lo cual, y esta frase, por lo cual, significa por todo lo que Dios por todo lo que ya
les he dicho que Dios ha hecho en sus corazones en Cristo. Voy a repetirlos otra vez. Esas palabras, por lo cual significa, por todo lo que yo ya les he dicho que Dios ha hecho en sus corazones. Eso es lo que significa. Por todo lo que Dios ya ha hecho en sus corazones. ¿Y qué es lo que Pablo ha dicho ya que Dios ha hecho en nuestros corazones? Estamos hablando de los creyentes. ¿Qué es lo que Dios ha hecho ya? Hagamos un pequeño repaso. Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer hasta el versículo 5 y luego brincamos al versículo 13. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, dice Pablo, nos escogió, nos bendijo, nos escogió, versículo 4, en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado, nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto es lo que Dios, hermanos, ha hecho en nosotros, según dice Pablo, el puro afecto de su voluntad. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué hizo Dios? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida, dice Pablo. Él os dio vida. Entonces, hermanos, nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos selló con su Espíritu Santo, garantizándonos la salvación. Y dice Pablo, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Ahora escuche, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. De ahí lo que dice 2 Corintios 5:17. Somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según ¿quién? Creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, hermano, si Dios ya me bendijo desde antes de la fundación del mundo, si ya Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, si ya Dios me predestinó,
me adoptó, me selló con su Espíritu Santo, me dio vida estando muerto yo, solo por gracia, me resucitó en Cristo, me hizo sentar en los lugares celestiales. Hermano, si todo eso es así, ahora esa realidad debe hacerse visible, haciendo y dejando de hacer lo que Pablo va a decirnos a continuación. ¿Sí quedó claro esa parte? Ya el Señor ya nos bendijo. Pablo dice, por lo cual, ¿qué significa eso? Por todo lo que Dios ya ha hecho en nosotros, ahora manifiéstenlo. ¿Cómo dice Santiago? ¿Tú tienes fe? Sí, bueno, demuéstralo. Muy sencillo, demuestra que tienes fe. No es lo que decimos, es lo que hacemos. No es lo que decimos, es lo que hacemos. Y para nuestra enseñanza, hermanos, vamos a ver 4 encabezados. Acuérdense, si el Señor ya ha hecho todas esas cosas en nosotros, ahora vamos a demostrarlo viviendo o haciendo y dejando de hacer lo que Pablo dice a continuación. Si es que Dios ha obrado en tu corazón. Y hermano, yo no soy quien para decir quién es nacido de Dios aquí y quién no lo es. Yo no puedo decir eso. Yo puedo tomar la palabra de Dios y decir, bueno, por los frutos puedo deducir, pero mi deducción es imperfecta. Yo no puedo saberlo, pero tú sí lo sabes. Y como cada domingo, yo quiero que en el desarrollo de la enseñanza tú vayas viendo a través de cada versículo si tú realmente has nacido de Dios. Porque Pablo dice, por lo cual, porque Dios ya ha obrado en ti, ahora vive de esta manera. Porque lo que viene Pablo a decir son mandamientos, son mandatos. Ok, entonces nuestro primer encabezado. Escuchen, por la nueva naturaleza, es decir, por lo que ya Dios ha hecho en nosotros, yo, Carlos, y ahí ponle tu nombre, desecho la mentira y hablo la verdad. Segundo, por la nueva naturaleza, es decir, por lo que ya Dios ha hecho en nosotros, ahora puedo hacer la diferencia entre el enojo pecaminoso y la ira no pecaminosa. ¿Quieren que se los voy a repetir? ¿O se lo están pasando ahí? Se lo vuelvo a decir. Por la nueva naturaleza, en segundo, ¿verdad? Por la nueva naturaleza puedo hacer la diferencia entre el enojo pecaminoso y la ira no pecaminosa. Tercero, por la nueva naturaleza puedo hacer la diferencia entre el hurto, por la nueva naturaleza, es el mismo principio, por la nueva naturaleza puedo hacer la diferencia entre el hurto, el trabajo honesto y la generosidad. ¿Sí? ¿O lo vuelvo a repetir? ¿Sí? Por la nueva naturaleza puedo hacer la diferencia entre el hurto, el trabajo honesto y la generosidad. Y número 4, es el mismo principio, por la nueva naturaleza. Acuérdense que esa nueva naturaleza es por lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que Pablo viene estableciendo en los primeros 3 capítulos de esta carta. Por la nueva naturaleza puedo hacer la diferencia entre las palabras corrompidas y las palabras que no edifican. Por la nueva naturaleza, número 4, puedo hacer la diferencia entre las palabras corrompidas y las palabras que no edifican. Y quiero decirle algo, por favor, no quiero que piense, y le hubiera venido fulano de tal. No,
es para usted. Y si usted me dice, pastor, pero ¿por qué te diriges a mí? Porque es para nosotros la palabra, hermano, ¿sí o no? Entonces, no piense que yo voy a hablar mal de usted. Es la palabra de Dios. Así que veamos nuestro primer encabezado. Por la nueva naturaleza, desecho la mentira y hablo la verdad. Efesios capítulo 4, versículo 25, dice Pablo, por lo cual, porque Dios ya obró en ustedes, porque Dios ya los bendijo, los escogió, los predestinó, los adoptó, los resucitó con Cristo. Por esa razón, dice Pablo, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, como consecuencia de todo lo que Pablo ha dicho ya, y sobre todo en los versículos del 20 al 24, y que hablan del despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo, ahora Pablo va a señalar algunas expresiones o manifestaciones de la nueva vida en Cristo. Y es posible, hermanos, que Pablo quiera enfatizar lo que significa haber sido despojado por el Señor o despojarse del viejo hombre. Y Pablo dice, por tanto, por lo cual o por razón de, y que, hermanos, es lo que corresponde a la nueva naturaleza. Pablo va a establecer asuntos que deben dejar de practicarse en la vida de los creyentes, pero al mismo tiempo son mandamientos sobre aspectos de la ética cristiana que deben practicarse y que corresponden a la nueva naturaleza. En otras palabras, que quien ha sido despojado del viejo hombre, hermano, en sentido general, como lo vemos en el versículo 22, desecha la mentira de manera particular. Es decir, si el Señor obró en tu vida general, en toda tu vida, despojándote del viejo hombre, hermano, entonces de manera particular, tú y yo hemos dejado la mentira. Y esto es entendible, hermanos, porque cuando abrazas la verdad del Evangelio, estás renunciando a la mentira como consecuencia de haber abrazado la verdad. Ahora bien, Pablo sabe que estos hermanos vienen de practicar el paganismo. Y como paganos era natural para ellos mentirse los unos a los otros. Pero esta práctica, hermanos, debía ser eliminada absolutamente entre los cristianos. Y Pablo pues, sabe que quizás algunos están haciéndolo todavía. Y por eso Pablo les dice, deben dejar de mentir. Deben dejar de mentir. Ahora, hermanos, ¿cuál es el alcance de la exhortación del apóstol Pablo, de lo que está haciendo Pablo aquí? Solo se trata de no expresar mentira. Solo se trata de no decir mentiras con nuestra lengua. La respuesta es no. Y como bien dice el pastor John MacArthur, él dice, pongan atención, hermanos, la mentira abarca más que el simple hecho de decir falsedades directas. Escuche lo que incluye. También incluye la exageración, ¿verdad? Cuando vamos saliendo de casa y llegas tarde a algún lugar, dice, porque se paró, ¿verdad? Un carro delante de ti, dices, no, había un trafical. Eso es mentir. Es la exageración. Y escuchen, aquella adición de falsedad a lo que es verdadero en un principio. Eso también es mentir. Hacer trampa en los exámenes. ¿Eso es mentir? Sí. Hacer trampa en la declaración de renta para el pago de impuestos, dice John MacArthur, es otra forma de mentir. Hacer promesas necias. Wow. ¿Sabe lo que es una promesa necia?
Cuando tú prometes algo y no lo cumples, y sigues prometiendo algo y no lo cumples, qué fácil somos de decir, hermano, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, y no lo cumplimos, hermano. Eso es mentir y es un pecado que Dios dice en su palabra que debe ser desechado de nosotros. Cuando invitamos a comer a alguien y le decimos, hermano, yo quiero invitarte a comer hoy, y él está esperando, yo te estoy invitando, y luego cuando él llega te dice, pero yo sé que todos decimos, ¿verdad? ¿Y qué cooperamos? Pero cuando alguien te dice, yo te quiero invitar, pero luego él ahí ya te está sacando todo, ¿verdad? Eso es mentir. Es mentir. Yo les advertí al principio que era duro, hermanos. Y de hermanos, Dios lo sabe. Dios conoce mi corazón perverso. Dios lo sabe. Hacer promesas necias que no se cumplen. Que no se cumplen. Dice MacArthur, traicionar la confianza. Alguien, hermano, ha confiado en ti, ha puesto en ti su vida en tus manos, ha puesto en ti, no sé, toda su confianza, incluso su dinero, lo que sea, y tú lo has traicionado, o yo lo he traicionado. Traicionar la confianza, y dice MacArthur, y las confidencias de otra persona. ¿Alguien te ha confiado algo muy serio? Y luego nosotros vamos y regamos toda ahí lo que no debe de hacerse. Escuche lo que dice, sigue diciendo MacArthur, adular con despotismo. Wow. Así como cuando, uy, sí, qué bonitos zapatos, pero tú no estás contento con eso. O sea, tú estás adulando de una manera equivocada. O qué bonito vestido, ¿verdad? Como dicen, qué bonito vestido, dicen las mujeres. Adular con despotismo. Y presentar excusas por todo también son formas de mentir. Ahora escuchen esto. Un creyente, sigue diciendo MacArthur, un creyente puede caer en la mentira como en cualquier otro pecado, pero si mentir es un hábito continuo en su vida que procede de un corazón que desea engañar, no tiene ninguna base bíblica para creer que es un cristiano. Ninguna. Más bien es un hijo del diablo, como dice Juan 8:44, y aquí termino la cita. Ahora bien, hermanos, por lo que Pablo viene diciendo, sin duda alguna, esto va mucho más allá. Es vivir vidas que son en sí mismas una mentira. ¿Por qué? Porque el viejo hombre, hermano, dice Pablo, está viciado con deseos engañosos, que es una expresión más extensa de la mentira. Por ejemplo, la apariencia de piedad, que conduce al engaño de quienes no lo pueden detectar. Jesús llamó hipócritas a los fariseos, no porque dijeran mentiras con su boca, aunque es posible que lo hicieran, pero porque engañaban al pueblo con sus vidas aparentes y carecían de piedad. Mis hermanos, en la vieja naturaleza, todos nosotros mentíamos sin temor alguno. Pero ahora, hermanos, somos hijos de Dios. Ahora somos cristianos, hemos sido redimidos por Él. Por lo cual, dice Pablo, ahora podemos desechar la mentira. La mentira ya no debe dominarnos. Lo que ahora nos domina es hablar y vivir la verdad. Todos aquellos que han sido despojados del viejo hombre
hablan la verdad con la nueva vida en Cristo. En otras palabras, en la nueva naturaleza, el creyente no solo deja de mentir, sino que ahora debe practicar la verdad. Todos los creyentes deben ser conocidos no solo en la iglesia, sino en toda la sociedad como personas confiables porque practican la verdad. En estos días llegó mi vecino porque su casa sufrió ahí un derrumbe por las lluvias. Y me estaba contando lo que había sucedido con el municipio y todas las cuestiones ahí. Bueno, hermanos, se llevaron los tabiques que quedaron en los ladrillos que quedaron en el callejón. ¿Sabe qué les pasó? Y dice, es imposible, Carlos, no me dice don Carlos, dice don Carlos, es imposible de verdad confiar en la gente en el día de hoy. Generalmente me está llamando y me dice, don Carlos, le encargo mi casa, le echa un ojito. Pues es que un balcón da para su casa, las ventanas, ay, le encargo por favor que le eche un ojito, ya vamos a empezar nuevamente. Pero hermanos, es terrible, es terrible. Ahora, imagínense nosotros en medio de todo ese mundo, haciendo lo mismo. Todos los creyentes, voy a repetir esto otra vez, todos los creyentes nacidos de Dios deben ser conocidos no solo en la iglesia, sino en toda la sociedad como personas confiables que practican la verdad. Y hermanos, debo decir esto con mucha vergüenza para nosotros, como diría Pablo, hermanos, ni siquiera en la iglesia se puede confiar en los que dicen ser creyentes. De verdad es terrible. Nosotros debemos decir la verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Hermanos, los cristianos debemos ser conocidos por hablar la verdad y practicar la verdad, porque el hablar la verdad se respalda por cumplir lo que se ha hablado. Y cuando uno cumple lo que dice, entonces ya no es necesario hacer un juramento y decir, mira, por esta, te lo juro que ahora sí. Como dicen algunos, ¿verdad? Y usan el nombre de Dios en vano. Verdad de Dios. No es necesario, si tú cumples, no es necesario hacer eso, porque no solo hablas, cumples lo que dices. Así que todo creyente, hermano, ha sido revestido por Dios mismo y llevado por Él a la verdad, por lo cual las palabras del creyente deben de ser veraces, verdaderas. Y esa verdad, hermano, se hace visible no solo en palabras, sino más aún en una vida verdadera, porque la persona está en la verdad que es Cristo. Y es importante decir, hermanos, que el hablar de la verdad se extiende a los que no son creyentes, pero se habla más estrechamente con el prójimo más cercano, es tu hermano. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, hermano, el hecho mismo, escucha esto, el hecho mismo de nuestra posición en Cristo, cualquier mentira que le digas a tu hermano o cualquier cosa que le hagas a tu hermano es hecho a Cristo mismo. Así que mi hermano, desechemos la mentira, hablemos la verdad. Ahora, nada más déjenme dar esta nota. Es importante decir que no siempre debemos decir lo que es la verdad. Pero ¿cómo, pastor? ¿Sí o no? No, sí, debemos decir siempre la verdad. Pero por ejemplo, sucede que en tu relación hay una situación que es muy íntima.
¿Debes irla divulgando por todo el mundo porque es verdad? No, pero es verdad. Sí, pero no siempre tienes que decirlo. Y luego dicen, como los niños, ¿verdad? Y ellos externan todas las verdades. Pero ¿saben por qué? Porque nosotros no les sabemos enseñar a diferenciar entre lo que debe decir y lo que no debe decir. Entonces, es verdad, quizás hay un conflicto, pero no porque es verdad se debe de decir, porque entonces ya sería un chisme. Y eso también está prohibido y es lo que sigue diciendo Pablo más adelante. Entonces, hermano, de verdad te lo digo, si hablas algo, cúmplelo, porque si no vas a quedar mal, no solo delante de Dios, vas a quedar mal con tus hermanos, con el mundo. Hermanos, Dios sabe que cuando Él estaba obrando en mi vida para este texto, yo tuve que hacer un alto y decir, perdóname, Señor, porque qué fácil es hablar y no cumplir. En segundo lugar, por la nueva naturaleza, puedo hacer la diferencia entre el enojo pecaminoso y la ira no pecaminosa. Versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora, ¿por qué Pablo manda que nos airemos? Qué tremendo, ¿verdad? En algún momento escuchaba yo que todo el tipo de enojo está prohibido en la Escritura, pero a la luz de este texto, no. De hecho, está mandado por Pablo, pero necesitamos saber por qué Pablo manda eso. Ni deis lugar al diablo, versículo 27. Ahora, hermanos, pensemos, si hablamos de la ira de Dios, sabemos que Él es santo, por lo tanto, es una ira santa. Así que, hermanos, aquellos que han sido llamados, santificados por Dios, cuando se airan o se enojan, no deben perder su identidad moral con Dios. Es a este tipo de ira a la que Pablo se refiere cuando dice, airaos, pero no pequéis. Es una ira sin pecado. Esta ira no es generada por el hombre natural o por el hombre carnal. Es una ira sin pecado. ¿Sí? Esta ira es producida por el creyente, escuche esto, por el creyente como resultado de su regeneración y ser parte del pueblo de Dios. Y ahorita vamos a ver un poquito más por qué Pablo sí manda a airarse. Lo dice John MacArthur, cito nuevamente, es el enojo, escuchen, es el enojo o la ira santa que detesta la injusticia, que detesta la inmoralidad y la impiedad de todo tipo. Fin de la cita. Así es como se entiende la ira de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor se airó cuando sanaba a un hombre en el día sábado y vio la dureza del corazón de los fariseos. Eso lo dice Marcos capítulo 3 versículo 5. Dice que cuando los miró con enojo por la dureza de su corazón. Por lo tanto, hermano, escuchen esto, la expresión correcta de ira en los creyentes se manifiesta cuando en una forma semejante a la de Cristo son consumidos por el celo de Dios. En otras palabras, es el reflejo de una manifestación propia de Dios. Por eso dice Efesios 5:6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué viene la ira de Dios? ¿Contra quiénes? ¿Y
¿Qué es provocar a ira a Dios? Pues nuestra desobediencia, hermano. A veces creemos que Dios, o muchos dicen, hoy no estamos bajo la gracia. Siempre ha habido gracia, hermano, siempre, hasta en el Antiguo Testamento. Pero hoy dicen, hoy estamos bajo la gracia, así que a pecar y pecar, que el mundo se va a acabar. Muchos se refugian en eso. Pero escúchame, si tú eres creyente y vives en una vida desordenada, no dudes que el Señor va a traer su disciplina. Entonces, hermano, dice Pablo que por la desobediencia viene la ira de Dios. ¿Esto qué nos enseña? Que el pecado, hermano, no puede ser visto con indiferencia por ningún cristiano, por ningún cristiano. Si tú ves a tu hermano pecar y tú sientes indignación por eso, debes ir, orar a Dios y decirle, Señor, esto no debe sobrepasar. Porque ahorita lo vamos a ver, por eso Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no debe sobrepasar. Es una ira santa, me estoy indignando por el pecado de alguien, pero voy a orar y voy a ir con él y lo voy a exhortar para que esa persona se arrepienta. Entonces, hermano, la santidad del verdadero creyente debe producir un rechazo hacia sus propios pecados y hacia los de otros. Ahora bien, y como dice otro comentarista, el cristiano debe de estar seguro, ponga atención, hermano, el cristiano debe de estar seguro de que el enojo no, perdón, debe estar seguro que el enojo no procede de su orgullo herido. ¿Entendió eso? Usted está airado, pero que no sea de su orgullo herido, que no sea por esa causa. Tampoco del amor propio, o del rencor, o de la malicia, o de su antipatía contra otro hermano. Usted y yo debemos estar seguros de eso, porque si no, es una ira pecaminosa. Todo eso es pecado. ¿Sí? Entonces, dice, sobre todo debe cuidar que ese enojo no se exprese o se motive por un espíritu de venganza. Ah, sí me hizo esto, pero yo se la regreso. Vas a ver. Y yo quiero que ustedes vayan analizando esto porque nosotros vamos a participar de la cena del Señor. Y hermano, nadie en esa actitud debe participar. Nadie, de verdad, nadie. Porque eso significa no discernir el cuerpo. Entonces, hermano, así que vaya usted analizando y si hay algo que tiene que rendir cuentas, y si el hermano está aquí, si usted está enemistado con alguien aquí, acérquese, pida perdón, arrepiéntase. ¿Sí? Por eso viene la advertencia de Pablo, hermanos. Airaos, pero no pequéis. Y aquí pongo fin de la cita. Ahora bien, mis hermanos, la ira de Dios es por un momento, como dice el Salmo 35, porque un momento será su ira, un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por lo tanto, hermano, si es la ira o el enojo o el enojo de todo aquel que está en comunión con Dios, viviendo en la vida de Jesús. Es por eso que Pablo pone límite al tiempo o la duración de la ira no pecaminosa. ¿Escuchó eso? Pablo pone un límite de tiempo, ¿sí? O de duración a la ira no pecaminosa. De ahí que Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto, hermano, abre la puerta siempre al perdón. Por ejemplo, hermanos, Cristo se enojó contra los mercaderes en el templo, sacándolos de ahí, pero no extendió esa acción más allá de lo necesario. Y de ahí que nosotros vemos que cuando unos estaban en el patio de Pilato gritando crucifíquenle, crucifíquenle, en el libro de los Hechos vemos que muchos de los sacerdotes se convirtieron.
Aquellos que estaban diciendo crucifíquenle, se convirtieron a Jesús. Mis hermanos, Jesús no extendió más allá ese enojo de lo necesario, y por eso Pablo usa una figura diciendo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dicho de otra manera, que el día no termine sin que se haya restaurado la relación con el hermano. Hermano, si tú haces una reflexión sobre de esto, ¿serías culpable? ¿Sí o no? Hermano, ¿y qué decir en el matrimonio, verdad? Cuando hay una situación y todo el día silencioso, todo el día, y la miras así como que te quieres acercar, pero el orgullo te dice: no, déjala que ella venga. Y ella también dice: no, déjalo que él venga, ¿quién tiene que venir? No, y luego las mujeres ahí se convierten muy bíblicas y dicen: él es el que te tiene que instruir. Y luego llega la noche y ella está a la orilla de la cama cayéndose, y él también del otro lado, y ella está esperando que él se dé la vuelta y le diga: mi amor, perdóname, y ella está esperando lo mismo. Él está esperando eso y él está esperando lo mismo. ¿Y qué dice Pablo? Si el enojo pasa, es decir, cuando viene la noche, porque dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, ya se metió el sol. Debe de haber, hermano, una pronta decisión a querer restaurar la relación. De lo contrario, sería un enojo incorrecto o pecaminoso, porque estaría basado en las pasiones de la carne, que no solo se extiende en el tiempo, sino que además produce palabras hirientes. A este tipo de enojo o de ira carnal, el Señor se refirió en Mateo capítulo 5, versículo 22. Dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y mire lo que produce esa clase de enojo: el que le dice necio, cualquiera que le diga fatuo. El enojo pecaminoso produce palabras hirientes. Mis hermanos, este tipo de ira o enojo es cruel y carnal y no es conforme a la justicia de Dios. Es la ira del hombre sin Dios, como dice Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, hermano, el creyente debe olvidar su enojo en el momento en que descubre que sus emociones y sentimientos se están involucrando. El orgullo, hermano, y el egoísmo que hacen del enojo correcto un enojo pecaminoso, que no es más que una ira carnal o enojo carnal, y que produce incluso división. Por eso Pablo prohíbe ese tipo de ira o de enojo. Dice Efesios 4:31 y Colosenses 3:8, versículo 31 de Efesios 4: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Colosenses 3:8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Mis hermanos, uno de los pecados graves es que el enojo dure mucho tiempo, y en especial, escuche, en especial si proviene de la carne entre los hermanos de la congregación cuando participan enojados de la cena del Señor. Es por eso que ningún creyente debe participar de la mesa del Señor mientras persiste en él un enojo pecaminoso hacia otro hermano. O déjeme ir un poquito más allá. Escuche esto: los que excluyen a otros. Híjole, hermano, de verdad, si has excluido a alguien de tu corazón porque crees que no está a tu altura, o aquellos que son indiferentes
hacia otros y que los saludan y sonríen solo por apariencia, porque están disfrazando su pecado de hacer esa exclusión. Tampoco deben participar de la cena del Señor si no se arrepienten. Porque si persisten en su enojo contra otro, escuche, le está dando lugar al diablo, porque le da un elemento para tratar de destruir al otro creyente, usando precisamente al creyente airado o que ha hecho esa división, esa exclusión. Imagínese cómo se siente un creyente que ha sido excluido por usted, y porque a usted lo ve muy espiritual y usted hace una diferencia. Eso es terrible, hermano. ¿Cómo nos veríamos nosotros? ¿Cómo me vería yo al lado del Señor, hermano? A que el Señor estuviera aquí, fuera visible, porque Él está, pero que fuera visible a nuestros ojos. ¿Cómo me vería yo, hermano? Todo andrajoso, una verdadera porquería al lado de Él. Sin embargo, Él, lejos de hacer una exclusión conmigo o de mandarme a la calle, me abraza y me ama, algo que nosotros no podemos hacer por nuestro orgullo. Eso es terrible, hermanos. Pasa entre los cristianos, entre los mejores. Le da lugar al diablo para destruir a ese cristiano que le está diciendo: mira, este es el más espiritual, ¿qué te esperas de los demás? Mis hermanos, el diablo le dirá, siempre te dirá: ¿viste cómo te trató? No se lo permitas, aléjate de él. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo es homicida y su propósito es destruir al creyente y estorbar en la obra de Dios, trayendo divisiones en la iglesia, lo cual debemos evitar a toda costa. Ese es su trabajo de usted y es mi trabajo. Es a nosotros que se nos manda vivir en unidad, una unidad ya creada. Tengamos cuidado, hermanos, con eso. En tercer lugar, por la nueva naturaleza puedo hacer la diferencia entre el hurto, el trabajo honesto y la generosidad. Mis hermanos, versículo 28 dice Pablo: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquellos que han sido transformados por la obra de Dios en sus corazones, ahora muestran un cambio notable en contraste con la vieja naturaleza. De tal manera que no solo han dejado la mentira, la ira pecaminosa, sino que también dejan de ser unos ladrones, unos hombres que se la pasan robando. Y mis hermanos, ninguna palabra está de más en las Escrituras. Es palabra de Dios, es infalible. Por lo tanto, Pablo habla del hurto, del robo, porque en la iglesia de Éfeso había personas que practicaban el hurto porque de eso vivían. No olviden que eran gentiles y paganos, y el hurto puede ser de varias maneras, y aquí Pablo se refiere a quienes viven de lo ajeno sin trabajar honestamente. Pero, hermanos, hay otras maneras de robar, y es que teniendo tú un empleo, haces como que trabajas. Pues si ellos hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo. O sustraer elementos de tu trabajo para beneficio personal. O no pagar impuestos del negocio. O reportar horas de trabajo en lo que no se ha trabajado. Todo esto y otros engaños ya son aceptados como conductas normales por la mayoría de los seres humanos. Para muchos, escuchen esto, robar es la solución a muchos de sus problemas económicos. Pero mis hermanos, robar es un pecado grave y no tiene parte alguna en la vida del nuevo creyente. Por tanto, hermano, el mandato no es solo negativo. El que hurte no lo haga más, sino que junto con dejar de robar, ahora viene la parte positiva. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el necesitado.
Pablo, hermanos, era un ejemplo de esto. 1 Corintios 4:12 dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Pablo enfrentó fatigas trabajando mientras predicaba el evangelio para atender sus propias necesidades, incluso las necesidades de los que trabajaban con él, como dice Hechos 20:34. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos, dice Pablo, me han servido. Mi hermano, el trabajo es un mandato de Dios antes de la caída, porque algunos dicen: no, yo cuando esté en el cielo le voy a reclamar a Adán y a Eva porque pecaron, hicieron el trabajo durísimo. No, el trabajo era duro desde siempre. Tendrían que trabajar la tierra. El Señor estableció eso desde antes. Génesis 2:15. De manera que los cristianos, hermanos, no solo deben dejar de robar, sino que ahora deben trabajar honestamente. El cristiano debe trabajar porque frente al mundo la conducta cristiana coloca un testimonio de limpieza personal o integridad en el mundo laboral, haciendo con sus manos lo que es bueno, como dice Pablo. Pero mis hermanos, el trabajo honesto no solo es la evidencia de abandonar el hurto, sino que más aún, y Pablo va más allá, aquel que trabaja honesta y arduamente. Y yo digo honesta y arduamente porque nosotros decimos: no, 8 horas, 10 horas metido ahí para darle a los necesitados. No, hombre, ¿cómo crees? Bueno, Pablo dice eso: has dejado de robar, ahora trabaja y vas a trabajar arduamente para que le puedas dar al necesitado. Esta es como la evidencia de que en verdad una persona se ha arrepentido o que donde Dios ha obrado en su vida. Ahora debe dar al necesitado. Pablo dice: para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En otras palabras, el trabajo honesto no solo está orientado al bien propio, sino a satisfacer las necesidades del prójimo. En el mundo, mis hermanos, la sociedad en general hace un gran esfuerzo trabajando, pero para la acumulación y provecho personal. Pero mi hermano, el deseo de un cristiano de obtener honestamente mayores ingresos a través de su trabajo, escuche esto, debe de estar motivado por el propósito de poder dar más y ayudar más al necesitado. ¿Escuchó eso? Ahora, a partir de mañana, todos vamos a ir al trabajo con ese deseo: Señor, dame más porque quiero darle a mi hermano. Pero no se lo quede, porque el Señor se lo va a quitar. Ahora vamos a salir los lunes así a trabajar. Señor, yo quiero salir, quiero ganar más, Señor, pero porque hay un hombre necesitado en mi iglesia, yo quiero bendecirlo. ¿Cuántos van a salir así mañana? Mis hermanos, ese debe ser nuestro deseo, más allá de proveer para nuestras necesidades básicas y de nuestra familia. El deseo del cristiano de prosperar más debe ser para dar al necesitado. Y escuchen lo que Dios dice de esto en Proverbios 19:17: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. No, pues mayor aún. Mañana salgo con más ímpetu y le digo a Dios: voy a trabajar porque Él prometió pagármelo. Es una buena motivación, pero hermanos, que no sea esa nuestro corazón. Entonces, hermanos, el hombre nuevo en Cristo, número 1, ha dejado la mentira. Número 2, habla la verdad, deja la mentira, habla la verdad. Número 2, ha dejado la ira o el enojo pecaminoso. Y número 3, ha dejado de robar para trabajar honestamente y dar al necesitado. Y en cuarto y último lugar, por la nueva naturaleza, puedo hacer la diferencia entre las palabras corrompidas y las palabras que edifican. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mis hermanos,
Un mandamiento más que el apóstol da a los creyentes es que deben dejar de hablar palabras corrompidas para hablar palabras que edifican. En otras palabras, su hablar ha sido transformado al igual que en las otras áreas de la vida que Pablo ha mencionado ya. En el texto anterior a este, Pablo manda que el creyente debe de ser íntegro, dejar de robar y trabajar honradamente. Ahora, en este texto, Pablo manda al creyente usar la lengua o hablar de manera santa. Esa palabra corromper, escucha hermano, esa palabra corromper significa podrido. Hermano, si yo me acercara a usted y usted percibe en mí un olor a muerto, un animal muerto, ¿sería agradable para usted? Bueno, esa es la idea de Pablo. Significa podrido. Por lo tanto, Pablo manda a no hablar palabras podridas, porque el lenguaje podrido o sucio nunca debe salir de la boca de un cristiano, porque es inconsecuente con su nueva naturaleza en Cristo. Las palabras corrompidas son las que envenenan, son las que llevan mala intención. La lengua corrupta es propia de quienes no han sido regenerados. Estas palabras corrompidas son los chistes sucios, groseros, palabras vulgares, las groserías, el doble sentido, el chisme, la murmuración, obviamente la mentira y todas las otras formas de lenguaje corrupto. Es por eso que Pablo dice en Colosenses 3:8, otra vez dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Efesios 5:4, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, lo dice la Nueva Versión Internacional. Y Santiago, hermanos, dice que la lengua es un miembro difícil de controlar, es un fuego, es un mundo lleno de maldad, contamina todo el cuerpo, está lleno de veneno mortal. Usted lo puede llegar a revisar en casa, Santiago 3:8 al 5. Y es por eso, hermano, que David oró al Señor de esta manera en el Salmo 141, versículo 3. David dice, pon guarda a mi boca. Oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Mis hermanos, David ora rogando al Señor que controle, que vigile y que guarde lo que sale de su boca para no contaminar, porque solo el Señor tiene el poder para controlar las palabras de nuestra boca. Por lo tanto, así como David oró a Dios que controlara sus palabras, así debemos pedir a Dios que a nosotros nos ayude cada vez que vamos a hablar, porque las palabras corrompidas son el resultado de un corazón corrupto. Escucha, hermano, si usted todavía habla chiles, ajos y cebollas y usted dice ser creyente, cambie eso, hermano. Eso es tropiezo, tropezadero para los que no conocen a Dios y también para los que están en la fe. Es indudable que cuando Pablo dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, se está refiriendo también al chisme y la murmuración. Es por eso que dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Mis hermanos, el chisme, la murmuración, ni ninguna palabra corrompida será jamás de edificación para nadie, porque el poder destructor de la palabra corrupta, el chisme, la murmuración, alcanza a quien la pronuncia y a quien la escucha. Cuando usted escucha un chisme, ¿no? ¿Has visto al hermano fulano? No, a veces, ay, sí, ¿verdad? Ni me había fijado. Sí, fíjate que yo también, a ver, dime, vamos a estar orando, vamos a estar orando.
Hermano, de verdad, eso es terrible. Es terrible, hermano. Y debemos arrepentirnos, hermano, de eso tan grave. Escuchen a Jesús, Mateo capítulo 12, versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Toda palabra corrompida es impulsada por la vieja naturaleza, pero el creyente habla de manera buena y de manera correcta, porque es por el hablar correctamente o hablar bien que da gracia al que escucha y esa gracia edifica. Hermano, aquí no hay neutralidad. Si no edifica, destruye. Por lo tanto, el hablar del creyente tiene que ir orientado hacia la edificación y no solo, solo mis hermanos, se edifica cuando da gracia a quienes escuchen. Piensen esto, ¿en qué edifica o da gracia a la persona que dice ser creyente? ¿En qué edifica o da gracia la persona que dice ser creyente, pero su hablar es corrupto? ¿En qué edifica eso? Su hablar es chismoso, murmurador, habla con groserías, cuenta chistes groseros. Yo le pregunto, ¿a quién edifica eso? En otras palabras, si usted dice ser creyente, pero se la pasa de chismoso, hablando todo lo que ya se ha mencionado, y lo escucha un no creyente, le pregunto, ese hablar de nosotros o de usted le dará gracia a aquel inconverso para que se acerque a Dios en arrepentimiento y fe. Hermanos, yo de verdad, lo vuelvo a decir, yo no sé cuántos sean cristianos aquí, de verdad yo anhelo con todo mi corazón que todos aquí hayan nacido de Dios, de verdad. Pero si usted dice ser creyente y usted tiene todo este tipo de, así como cuando usted se mete, no sé, yo nunca he ido a Tepito, ¿verdad? Pero supongo que debe ser tremendo. He ido, lo más que he ido es a Taiwán de Dios, allá a Guadalajara. Y sé que es difícil, por todo lo que se ve y lo que se escucha. Pero hermano, si usted sigue en esa conducta, estamos siendo escarnio del mundo. Por lo tanto, mi hermano, quien vive a Cristo tiene palabras de gracia, que son las palabras que edifican, palabras que alientan, palabras que animan. Mis hermanos, la vinculación con Cristo es vivir a Cristo, que nos lleva a hablar de acuerdo con esa condición. Somos cristianos. Por eso dice Pablo en Colosenses 3:16, y termino con esta cita, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales.